En esta tarde, Dios bendiga a todos los hermanos, a mis pastores. Vamos a predicar en el tema llamado con un propósito. En el libro de Éxodo 3, del versículo 1 al versículo 6. Gloria al que vive. Y dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La palabra propósito significa sustantivo masculino, deseo o ánimo de realizar o no realizar alguna cosa. Sinónimo de meta, objetivo de voluntad, intención y finalidad. Y a veces nosotros sabemos que tenemos algo que Dios nos ha regalado. Y muchas veces por temor al que dirán o el temor a que no vamos a poder llegar a alcanzarlo, queremos muchas veces como que reprimirnos. Pero donde Dios nos establece es porque hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Y es que su gloria y es que su palabra resplandezca en medio de nuestras vidas para poder darle vida al que no tiene vida. ¿Cómo así? Aquel que aunque esté vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto. Y así le pasó a Moisés. Vamos a parafrasear un momento cómo comenzó Moisés. Moisés fue un niño que nació en aquellos tiempos cuando Faraón perseguía al pueblo hebreo. Y él dio orden que todo hombre que naciera pereciera y las mujeres quedaran. Pero las mujeres hebreas que atendieron los partos de las mujeres hebreas fueron temerosas de Dios. Y es que a usted y a mí nos va a favorecer es tener el temor a Dios, que ese es el verdadero principio de la sabiduría. El temor a Dios es el que nos va a confrontar, nos va a redarguir y nos va a llevar a lo que Él ha trazado para nosotros. Dice que estas mujeres tuvieron tanto temor que aún la vida de Moisés fue preservada. Y al tiempo señalado, no pudiendo ocultarlo más, dice la palabra del Señor que su mamá lo mete en un carrizal o en un canasto y lo tira a las aguas. Por eso es que Moisés significa rescatado de las aguas. Y dice la palabra del Señor que cuando Moisés fue lanzado, su hermana a lo lejos corría a ver hasta dónde llegaba. Pero fíjese que cuando Dios tiene algo para nosotros, nosotros a veces nos desesperamos y creemos que es con nuestra fuerza y creemos que no es nuestro tiempo. Y no es con nuestra fuerza ni en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque qué coincidencia, que yo digo que sería más bien diosidencia, ¿sí o no? Porque fue propósito de Dios que la hermana de Faraón estuviera bañándose en el río, juntamente con sus nodrizas. Pero si observamos y si detallamos bien la palabra, mire que ella no se lo entregó a ninguna nodriza, se lo entregó a su misma hermana, porque ella dijo: cuando vio que venían, me imagino que dijeron: detén para ver qué es lo que viene. Al descubrir y ver que era un niño, y ella que dijo: de los hebreos es, porque ella sabía el edicto que su hermano había dado, que todo varón pereciera. Pero inmediatamente le fue entregado o otorgado a su propia familia. O sea que aunque él tenía que entrar en su tiempo señalado a palacio de Faraón, él nació y creció con costumbre hebrea. O sea, él sabía que había un Dios todopoderoso y él creció con esa costumbre. Mas él entra a palacio y lo vistieron y me imagino que también acató las órdenes y las enseñanzas, pero en su corazón siempre estuvo el temor a Dios. Y eso fue lo que le dio a él al tiempo señalado la salida de lo que él se le presentó. Dice que un día cualquiera él vio peleando y por defender a su hermano, que era hebreo,
en sangre pues de la descendencia hebrea, mató al egipcio. Y por cuanto mató al egipcio, fue descubierto por otro egipcio. Por eso es que a veces pensamos que las cosas son encubiertas, pero nada delante de los ojos de Dios queda encubierto. Todo tarde que temprano sale a la luz. Y dice la palabra que él, sintiendo temor, huyó. Y huyó al monte de Madián. Y allá era donde Dios le tenía destinado y predestinado su bendición. Él entra y se encuentra con las hijas de su suegro Jetro, y él las ayuda a ella, y él se asombra de ver que ellas regresaron temprano de llevar a beber a las ovejas y a los animales que ellos llevaban a beber agua, y le preguntó que por qué habían regresado temprano, y le dice: porque un hombre hebreo nos ayudó, nos defendió. ¿Dónde lo dejaron? Es cuando Él lo envía a buscar nuevamente. Y es que cuando nosotros pensamos que Dios nos va a dejar o que ya Dios nos ha dejado, es cuando Él nuevamente sale al encuentro nuestro y nuevamente nos da la sabiduría y la inteligencia para nosotros poder seguir adelante. La zarza simboliza es en el corazón del hombre el fuego. Y es que el fuego de Dios, por muchas dificultades, por muchas pruebas, por muchas aflicciones, el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas nunca puede apagarse. ¿Sí o no, pastor? ¿Por qué? Porque ese es el que nos va a dar la vida eterna. Ese es el que va a ayudarnos cómo nosotros llegar al Padre. Pero si notamos nosotros que Moisés tuvo miedo, y muchas veces nosotros como cristianos tenemos miedo del que se levanta, del que nos persigue, de aquel que nos acosa, de aquel que quiere como cerrarnos el camino para que Dios no nos lleve a donde Él nos quiere llevar. Pero es de valiente reconocer los errores, reconocer las falencias y volverse a levantar, porque aquí no es del que más corre, sino del que Dios tiene de nosotros misericordia. Y cuando el Señor le dijo esto, Moisés no entendía quién era Dios, pero ahí vamos a tocar 3, 4 personajes resumidamente para no extenderlo tanto. El primero que vamos a tocar es a David. David fue escogido de la vacada. David era el poco entre sus hermanos. Y así muchas veces nosotros nos hemos sentido, ¿sí o no? Poca cosa. Y hay personas que nos hacen sentir como si fuéramos poca cosa. Cuando nosotros, siendo hijos de Dios y empoderados por el Espíritu Santo, nosotros no somos poca cosa. Nosotros tenemos que avanzar. Algo que el Espíritu Santo me ha recordado todos estos días es que si nosotros no soltamos lo que un día nos ató, cuando comenzamos este caminar para poder entrar, sin atesoramos y vivimos pendientes a lo que me dijeron, a lo que me hicieron. Antes de venir para acá me llamó una muchacha y me dice: ay, hermana, mire, yo dije: mija, te voy a decir algo. El Señor ya no está interesado en escuchar lo que nos hicieron, los que nos dijeron, los que no nos dijeron, los que nos señalaron, los que no nos señalaron. El Señor lo que le interesa en este tiempo es que soltemos todas esas cargas, soltemos todas esas ataduras, nos olvidemos qué fue y dónde venimos para poder entrar nuevamente a lo que Dios quiere. Porque el pasado con el presente nunca lo podemos mezclar. ¿Sí o no? Nunca lo podemos mezclar. Moisés estaba y Moisés se escondió. Las hijas y aún la que fue su esposa Séfora sabía que era egipcio, pero no era egipcio. En su sangre había sangre hebrea, ¿verdad? Y corría sangre hebrea y el temor a Dios. Lo que poco a poco este hombre quizás llegó, igual alcanzándolo tipo de Daniel, una semejanza. De lo último fue lo primero. Y así también le pasó a Moisés. De ser el último y ser desplazado por temor al que lo perseguía, al que lo estaban buscando, él le dio inicio a su vida, fue en ese lugar. Entonces, cuando David fue llamado y predestinado con un propósito, el cual él también lo cumplió. Y nosotros también tenemos que entender algo, que cuando nosotros aceptamos algo que venga de parte de Dios, es porque Dios está interesado en usted y en mí de cumplir ese llamado. Nehemías fue un edificador y nosotros estamos siendo capacitados es para edificar, no para arruinar. Y tenemos que tener mucho cuidado porque una sola palabra, sí o no, pastor, puede ser peligrosa para la vida de un cristiano. O lo matas o le das la vida. Y hay veces que decimos: soy edificadora,
Pero muchas veces hay lugares, que gracias a Dios aquí yo nunca he visto eso y aspiro no a verlo nunca, que hay lugares donde otros llegan y van como dicen por ahí, colocando la zancadilla al que va atrás o el que va llegando, porque no quieren que otro avance. Y nosotros no podemos ser egoístas, nosotros tenemos que tener claro que así como Dios nos llama a nosotros y nos prepara, así Dios también llama a otro o a otra para prepararlo, porque no es decir yo soy cristiano, es saberlo ser y demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios y que donde vayamos nosotros, con Biblia o sin Biblia, podemos ir hasta en un jean, en una sudadera. Cualquiera te identifica y te dice, ella es una hija de Dios. Y hay veces que pensamos que el vestir lo simboliza todo. Vea, yo estoy aquí de pie, hace años atrás, por una mujer que se acercó y me dio una palabra. Porque años atrás, comenzando, una mujer que me pastoreaba, por su palabra, mató mi fe hacia Cristo. La mató totalmente, que en vez de avanzar, ahí era donde yo tenía que agarrarme de Cristo, ahí retrocedí otra vez a mi vida secular. Cuando Dios me cita y me cierra el camino por aquí y por allá, es cuando yo nuevamente tenía una lucha, no sabía si volver o no volver. Y se acerca una mujer católica, por eso es que yo le digo, usted nunca haga excepción de las personas, porque Dios habla a través de cualquiera. Y esa mujer católica iba evangelizando de casa en casa. Y ella entró y me dijo, yo necesito hablar contigo. Tú eres la mujer que el Señor me dijo que viniera en esta cuadra. Y cuando yo llegué aquí, mis vellos se erizaron, o sea que eres tú. Y yo le dije, lo que pasa es que yo no tengo tiempo, yo voy saliendo, ya voy a salir. Yo no iba para ninguna parte. O sea, era tanta la rabia así, porque es que uno queda como rabioso, como con rabia por dentro. Y yo decía, yo no quiero saber más de Dios. Porque si en el mundo secular uno llega reventado y estrellado, para volver... No, entonces, ¿qué edifican a la iglesia? Y por eso es que el Señor me lo traía a memoria. Nehemías fue un edificador. Y nosotros tenemos que saber edificar nuestro muro para poder levantar el muro ajeno. Porque si no aprendemos a levantar el nuestro, ¿cómo vamos a levantar el ajeno? ¿Quién va a cargar a quién? Ninguno. Y esa mujer me dio palabra y me dio fuerza y me dijo, no te preocupes que en cualquier momento tú solita vas a volver a buscar de Dios. Y hoy por hoy nos hicimos buenas amigas. Y hoy por hoy le doy la gloria a Dios que hoy ella está buscando de Jesucristo. Salió de la iglesia tradicional y está asistiendo a un templo cristiano. Y yo le dije, me gozo. Y gracias porque a través de ti Dios me dio vida. Lo que estaba marchito, Dios le dio vida. La vida de Moisés estaba marchita porque desde que nació fue persecución. Y muchas veces nosotros desde que nacemos venimos con persecuciones, venimos con tormentos, venimos que nos persigue el uno, que nos persigue el otro, que lo coge por aquí, que nos jalan por allá. Usted sabe cuánta gente, y lo digo porque he ido a predicar a otros lugares, y cuánta gente después que usted termine de predicar y me dice, gracias, porque esa palabra dio fuerza a mi vida espiritual. Porque iglesia, tenemos que saber, entender y movernos con la guía del Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a darle la mano, que al que está caído no podemos caerle, sino darle la mano siempre y cuando nosotros veamos que la persona esté dispuesta. Porque si no está dispuesta tampoco podemos perder años de años y tiempos de tiempo, porque estamos edificando en vano. Y Dios quiere que edifiquemos sobre la roca, que es su palabra, que nosotros permanezcamos y que el que vaya llegando también permanezca juntamente con nosotros. Y de ahí me hablaba sobre Abraham, me decía, hombre de fe, y todavía es la hora. La fe como Moisés y como Abraham, nadie la ha tenido en esta tierra. Porque hay momentos donde nosotros decimos, ¿será que Dios podrá cambiar? ¿Será que Dios podrá hacerlo? Pero yo también he aprendido algo, que cuando Dios no quiere, Dios no devuelve ni el sol. Cuando Él dice, no es para ti, no es para ti. Yo conozco a alguien y me da tristeza. Y yo le dije, niña, hay momentos donde Dios nos despega de personas, aún de parejas, ¿sí o no, pastora? Pero Dios lo hace y Dios sabe por qué lo hace. Y te asigna al que es. Pero uno
como siervo de Cristo y personas como pastores que pastoreen una obra, usted no puede ya sembrar otra ideología contraria a las personas. Porque entonces ni le estás dando un testimonio, ni lo estás edificando, ni le estás alimentando la fe. Porque hay veces que tenemos que saber alimentar la fe. A veces tenemos que saberle decir una palabra a la persona. Y uno sabe cuando la persona tiene fe y no tiene fe. Y uno sabe cuando la persona quiere verdaderamente cambiar para Dios o no quiere cambiar para Dios. Porque hay otros que van en busca de su propio beneficio, pero no van en busca del que lo puede dar, del que nos puede cambiar a nosotros. Por eso es necesario que día con día nos edifiquemos. Por eso es que es necesario que día con día la zarza en ese desierto por el cual estemos pasando no se apague, sino que sirva para avivar el fuego. ¿Por qué? Porque tenemos que despojarnos de algo que fue vida, pero que ya está muerto. Y hay cosas que nosotros queremos, como lo que hablábamos ahorita, pastora. Usted sabe que hablábamos con el pastor. Hay cosas que ya nosotros, humanamente y espiritualmente, el Espíritu Santo te ha dicho, está muerto, no va más, no tiene vida. Y hay veces que queremos estar en lo mismo, y insistiendo. ¿Por qué vamos a insistir? Hay cosas que Dios te va a decir, quizás a ti, a mí, en tu corazón, aléjate. Aún hay veces, dolorosamente hay que decirlo, a veces de nuestra propia familia, tenemos que alejarnos porque no nos dejan crecer en el Señor. Y se molestan con nosotros. Pero también si nosotros le predicamos a la familia y aceptan a Cristo y quieren ser tercos y quieren vivir de su albedrío, también hay que soltarlo para que Dios pueda tratarlo, para que Dios pueda moldearlo y nosotros poder entender que separados de Dios nada podemos hacer. Pero hay veces caemos en la terquedad. En la terquedad. Y Dios no nos está llamando a que estemos en la terquedad. Dios lo que quiere es que nosotros seamos libres. Moisés conoció al Señor en medio de una zarza. Moisés se alimentó en medio de ese resplandor. Moisés salió como viendo al invisible. Dice que en la Biblia que el único hombre que tuvo la oportunidad de ver pasar y de espalda el reflejo del Señor fue él. Porque no hay hombre en la tierra que viva, que vea el rostro de Dios y pueda vivir. Por eso es que nosotros, cuando estemos en el cielo, es que nosotros vamos a ver cara a cara a Dios. Porque ni aun cuando partamos de esta tierra, morimos o dormimos esperando que aquel día Dios se acuerde de nosotros y seamos levantados con poder. Pero para ser levantados tenemos que comenzar a cambiar aquí en la tierra. Y muchas veces pensamos, no, es que ya yo si me muero, me voy con el Señor. Depende. Se aclara y depende, porque no todos son los llamados y pocos son los escogidos. Ahí me decía que Abraham era hombre de fe y nosotros tenemos que aumentar la fe. Señor, yo sé que yo voy a poder. Señor, yo sé que yo voy a llegar. Señor, yo sé que yo lo voy a alcanzar. Isaías reconoció su condición, pero Dios lo limpió y también lo levantó. Porque Isaías era hombre de Dios. Siendo yo de hombres y de labios inmundos, han visto la gloria de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos visto la gloria de Dios? Y me incluyo, la hemos visto y muchas veces hemos dejado la gloria de Dios por acercarnos o por estar en cosas que a nosotros no nos edifican, que a nosotros no nos van a servir para lo que Dios está trazando en nosotros. Porque cuando Dios traza algo para nuestras vidas, nadie lo puede detener, a menos de que nosotros, los muertos que están muertos, volvamos. Por eso es que dice la palabra, dejad que los muertos entierren a los muertos. Y a veces pensamos que son los muertos cuando se mueren los familiares. Y ahí lo que el Señor también nos da a entender, que hay que dejar las cosas que Él nos quitó y que murieron por X o Y circunstancias, que no pudimos alcanzarla, que no pudimos tenerla. Tenemos que resignarnos a que lo que Él nos quita, quitado es. Y tenemos que esperar lo que Él ha trazado para nuestras vidas. Pero a veces nosotros queremos ser contumaces, queremos ser tercos. Ahí, vea, no hay más poder grande en la tierra que nos pueda cambiar y libertar a nosotros que el del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros a veces queremos estar ahí,
en lo mismo, con la misma. Y será, no será, ¿qué dice la palabra del Señor? Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Moisés se acercó en esa zarza. Moisés entendió lo que el Señor le dijo: irás y libertarás a un pueblo. Y cuando Dios te tiene tu llamado, te asigna, no es cuando tú quieras, sino en el tiempo. Y comienzas a ver las señales y comienzas a ver los moveres. Pero hay veces que Dios tiene que primero limpiar nuestro camino, quitar muchas cosas del camino, quitar muchas cosas de nuestro corazón, para que lo que Dios haga tenga peso delante de Dios y de los hombres. Porque fácil es decir yo soy, difícil es demostrar quién eres. ¿Sí o no? Moisés, a la verdad, un hombre guerrero, un hombre valiente, y saca al pueblo. El pueblo ve la gloria de Dios y todavía no era un pueblo conforme. Y muchas veces en el pueblo de Dios no hay gente inconforme, que está viendo que Dios se está moviendo a su favor y se están quejando. ¿O no los ha visto, pastor? Se quejan por todo se quejan. Si tienen, porque no tienen. Y algo que yo he aprendido es que estos oídos no pueden caer en ese juego de que yo no tengo, de que yo no puedo, de que a mí me hicieron, de que no me hicieron. Ahí es donde nosotros tenemos que cortar y decir: sí, mi hijita, a mí también me hicieron. Y si tú estás pasando esto, yo he pasado por cosas peores y tú no te alcanzas a imaginar por todo lo que yo pasé. Pero yo he entendido en este tiempo que si yo no suelto el pasado, no puedo entrar al presente. Quedamos atados y esclavizados del pasado. Quedamos atados porque, ay, se fue. El que se va, se va. Como decía la pastora y siempre lo he dicho, el que ama nunca hace daño. El que ama respeta y está contigo hasta el último día de tu vida. Moisés estuvo con Séfora. Después se acostó con una tsunamita, una negrita, porque en aquellos tiempos eran permitido todo esto. Y mire que también cuando se levantan contra un hijo de Dios o unos pastores o un siervo de Dios, es peligroso porque trae lepra espiritual. Y huele a mortecino el lugar no avanza, el lugar queda ahí, porque es que Dios no te está llamando a que tú digas quién es. Dios quiere que tú y yo aprendamos a ver quién es lo que está en la persona. Sin tanta fuerza, el mismo Señor pelea por nosotros. Sin tanto terquedad, Dios levanta bandera de victoria. Cuando Moisés sacó al pueblo, lo sacó. Atrás venía Faraón y sus jinetes. Pero lo que pasó cuando Moisés sacó fue que el pueblo no salió solo, paz. Vinieron misturas. Porque ahí también se mezclaron egipcios. Porque no es que ellos eran flojos, lo que trabajaban era el pueblo de Dios. Entonces ellos dirían: no, vámonos detrás de esto. Porque si el Dios que ellos tienen le dijo que le iba a dar la bendición, yo me voy a pegar ahí también para que Dios también me suelte a mí mi bendición. Por eso es que el mundo está como está, por eso es que usted ve, ¿sí o no? Gente buena, gente mala, gente loca, medio loca, gente atrevida, no atrevida. ¿Por qué? Porque hubo mistura en ese instante. Y cuando el pueblo salió, ese hombre iba adelante, liderando, pero en su corazón diría: ¿cómo hago yo para pasar? Él sabía perfectamente que donde él iba caminando, él lo que se iba a encontrar era con el agua. ¿Sí o no? Él sabía que se iba a encontrar con el agua. Pero lo que él no sabía era que la misma vara que se había tragado la serpiente de los adivinos en el palacio de Faraón, cuando él reprendía y peleaba y decía que soltara al pueblo, que entonces las plagas venían, y todo esto con la misma vara era que iba a abrir el mar. Y muchas veces Dios quiere abrirnos el mar, pero nosotros estamos enfrascados en el pasado. ¿Qué tal si Moisés se queda donde Jetro? En Madián no hubiera visto la gloria de Dios. Salió con mujer, salió con hijos, salió bendecido porque salió bien próspero. Moisés de al lado de Jetro. Pero Dios no estaba interesado en lo que él llevaba. Dios estaba interesado en lo que él tenía que hacer a nombre del Señor. Y cuando el faraón vio que este hombre había vuelto, quiso como levantarse, porque él sabía lo que ya él había hecho. Pero notemos algo, que él fue a defender al pueblo. Ya él no regresó como egipcio, sino regresó como lo que era, hijo de Dios.
con la revelación que el Espíritu Santo le había entregado. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que cuando Él nos llama, Él a nosotros nos capacita. Y dice la palabra del Señor que aún a Pedro lo llamó y le dijo: sobre ti edificaré la iglesia. Porque es que nosotros estamos llamados a llevar a la verdad a las personas, pero a veces nosotros queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Y no es con nuestra fuerza. Que la zarza del Espíritu Santo nunca se apague en nuestras vidas. Antes que día con día el Espíritu Santo sea esa fuerza que nos ayude a usted y a mí a mantenernos íntegros para con Dios. Porque Dios no está llamando a un pueblo a que seamos tercos, a que seamos rebeldes, sino a que seamos sabios. Por eso es que Él los comparó como restauradores, como edificadores, como guerreros, como fue David. David pecó y hizo todo lo que hizo, pero a la final el corazón de David fue el semejante a Dios. Y todavía en la tierra no hay un corazón bueno. ¿O lo hay? No lo hay. Amigos no hay. Amigos mientras tenemos la plata. Amigos mientras tenemos la comodidad. Ahí es donde están los amigos. Pero cuando usted dice no tengo, no puedo, los amigos no están. Se lo digo porque yo lo viví cuando conviví con esta persona. Era algo diferente. Todo el mundo me visitaba. Igual sí, pastora, todo el mundo me visitaba. Todo el mundo me amaba. Todo el mundo me quería. Todo el mundo decía: qué buena mujer. Eres una hija de Dios. ¿Por qué? Porque estaban lucrándose. Pero cuando Dios quitó, pasó el viento solano y se llevó todo, quedé yo en la clara y con las manos arriba y en la cabeza: ¿qué voy a hacer? Ahí fue donde yo pude entender que fue Dios, y en este tiempo lo he podido discernir, que fue Dios el que lo quitó, para que la zarza que se había apagado y que en mi corazón estaba humeando, no humee más, sino que recobre vida y pueda avanzar a lo que Él ha destinado para nuestras vidas. Termino diciendo esto en esta tarde. La zarza que Dios te depositó, el día que tú y yo decidimos bautizarnos, el día que tú y yo decidimos apartarnos para Él, tenemos que volverla a retomar. Que ese fuego no se apague, sino que día con día nosotros podamos refugiarnos en Él, esperar en Él, clamarle a Él, creer en Él y decirle: yo sí puedo, yo sé que yo voy a poder, yo sé que tú te vas a acordar de mí, yo sé que ya el mar yo lo paso contigo, Señor, yo sé que esos egipcios, Padre, que hoy me persiguen, para nunca más serán. Así es que tenemos que hablar al Señor por la palabra. Y he aprendido que los demonios y las ataduras de las personas no salen con gritos, salen cuando usted y yo obedecemos a la palabra. Y solamente con decir: en el nombre de Jesús tú sales, y sale. Hay gente que, no, esto no es gritando, ni brincando. La unción es en la consagración que usted tenga al Espíritu Santo. Y ese es el que le va a decir: abrázalo. Hay personas que sin tanta gritadera usted lo abraza y la persona es libre. ¿Sí o no, pastor? La persona es libre. A veces sin poner mano. A veces en la sola prédica de la palabra la gente recibe la liberación. ¿Usted cree que ese pueblo que salió con Moisés, aunque llevaban la masa envueltas en lienzos blancos para que no se leudara, hubo gente que se leudó? Y entienda lo que sí fue así. ¿Sabe por qué? Y termino diciendo esto: porque si no, cuando Moisés subió al monte a buscar las tablas, el pueblo no se hubiese desviado, pero solamente una tribu fue la que se guardó para Dios. ¿Por qué? Porque estamos en la iglesia, pero no todos le creen a Dios, no todos caminan para Dios, y no todos se arrepienten, y no todos le dicen: Señor, me equivoqué, te dejé a ti por un ratico, te dejé a ti por algo que fue pasajero, te dejé a ti, Señor, por algo que tú mismo tuviste que quitármelo. Donde Dios no me quita lo que me quitó en este tiempo, no estuviera firme nuevamente en el Señor.
Pero yo le doy gracias a Dios. Dios, Jehová quitó, sea Jehová bendito. Lloré, sí lloré. Me dolió, sí me dolió. Sentía que me moría, sí, porque somos seres humanos. Pero aprendí que cuando me volví al de la zarza, al que se le apareció a Moisés, mi vida cambió, mi pensamiento ha cambiado. Hoy duermo, me levanto y siento la paz de Dios, que es la que más me interesa. Entonces, que esta breve enseñanza nos sirva de reflexión. La zarza es el corazón nuestro, que nunca se puede apagar.